Bueno, ahora sí vamos con los comentarios y obviamente el tema principal es el tema Cobra, el tema, como ha sido bautizado por el Ministerio Público, el tema del supuesto fraude de Falco de Ensenasa, en que hoy se reanuda el proceso, el conocimiento de las medidas de coerción a las 2 de la tarde. Hoy le va a tocar deponer al principal acusado, el exdirector de Senasa, el doctor Santiago Jacín. Bueno, Ramón, la prensa, los medios digitales sobre todo han estado llenos de detalles de lo que implica este fraude. No solamente hemos ido la recreación de las declaraciones del presidente, que tiene que estar arrepentido de todo lo que dijo cuando se defendió. Le cuestionó. Sí, obviamente que él no sabía la profundidad, el calado de lo que se estaba hablando en ese momento. También la prensa ha reseñado las declaraciones de una hija del doctor Santiago Jacín. También hay declaraciones del propio doctor Jacín hablando de la honestidad, del servicio, de la transparencia. Y todo esto está, Google no olvida, como dicen los medios de comunicación, así como algunas participaciones de funcionarios del gobierno que antes criticaban duramente este tipo de accionar y llamaban a la gente a que marchara y a que lo sacara del poder. Ahora tienen un caso que aparentemente, según lo dicho por el Ministerio Público, por el propio presidente de la República y por algunos analistas, esto no tiene precedente por la cantidad de dinero que involucra y porque fue sustraído a los más pobres, que son los que están en el régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud, Senasa. Se hablan de los regalos recibidos, Ramón, yo no sabía que había relojes de 8 millones, de 3 millones, vehículos, penthouse de lujo, dinero en efectivo en bolsas, en dólares. Hay tantas preguntas sin respuesta, pero obviamente el expediente está ahí. Vamos a ver hasta dónde llegan. Mucha gente no cree que se hará justicia y algunos nos preguntamos, es que esto no se puede quedar así. No se puede quedar así y si se queda así, se mandará un pésimo mensaje de parte del gobierno al país y de parte de quienes administran la justicia, porque aquí se van a develar muchas cosas, Ramón. Muchas veces dicen, y no me canso de repetirlo, es que no hay pruebas suficientes, es que los expedientes están mal instrumentados. Nunca habrán pruebas suficientes. Cuando es una gente que no tiene tanto padrino, con una prueba le basta. Pero cuando son crímenes de cuello blanco, de gran calado, tienen que tener sobreprueba. Y el Ministerio Público tiene que emplear cientos de personas, cientos de horas de trabajo para poder. Se contratan un buen abogado y por el famoso debido proceso, y los abogados tienen parte en lo que ha pasado con la impunidad en este país. Entonces, hay muchas expectativas. Hoy se seguirá conociendo la medida de coerción. Ya cantaron 3, dice la prensa que 3 de los que han interrogado hasta ahora. Se habló de que eran entrevistados, Ramón. ¿Quién te dijo a ti que a ti te citan para hacerte una entrevista? Son interrogatorios. Son interrogatorios. Y no fue que te invitaron, sino que te llamaron, que te citaron. Y ahí los 3 que han hablado, que son de parte de los 10 acusados, directamente responsabilizan al doctor Jacín como el que chantajeaba y el que finalmente recibía los recursos, que eran en efectivo, y ahí todo un entramado. Pero que entonces no era él, sino había un individuo llamado José Pablo Ortiz Giraldes, alias El Gordo, que es el que ellos indican que era el que recibía el dinero que... Cuando se habla de las cifras en efectivo, a mí me resulta difícil, o me gustaría ver la investigación de cómo una empresa puede sacar tanto efectivo, pero a su vez el otro que lo recibe, cómo lo invierte, cómo lo lava, cómo lo introduce en el sistema financiero, porque cuando usted deposita más de $10,000 en efectivo, inmediatamente la entidad financiera lo comunica a la unidad de lavado. Pero vamos a quedarnos en un solo caso, Ramón. En el caso del empresario Reed, él dice que fue casi obligado. A él le dieron unos contratos y cuando se estaba poniendo feo los pagos, le dijeron, ay,
tienes que ponerte de acuerdo con fulano. Él dice que visitó al doctor Hassin y le dice, bueno, es que tienes que ponerte de acuerdo con... Y ella él entendió el mensaje. Vamos a decir que, quédate ahí. El tema es que si tú tienes una empresa que se llama XSA, y te hacen un pago que te lo depositan o te pagan un cheque a nombre de XSA. O una transferencia. O una transferencia. Tú no puedes retirar ese dinero. No. No hay forma que tú lo puedas retirar a menos que tú hagas un cheque. Y yo no sé cuántos cheques para tú llegar. Habría que hacer muchos cheques. Para tú llegar a 1.000 millones de pesos. Para citar una cifra. Tú tienes que llegar a una cantidad enorme porque no hay forma que tú con una empresa, y tienes que justificar eso también, que te cuadre con tu contabilidad y con tus declaraciones mensuales. Es decir, que hay muchas preguntas sin respuesta en este caso, y que habrá que analizarlo no solamente desde el punto de vista jurídico, también lo que son administradores de empresas, lo que hacen auditorías y revisar la supervisión que tenía SENASA para que nadie detectara en 5 años que esto estaba ocurriendo y del calado de lo que estamos hablando. Porque aunque se hizo una denuncia, que el doctor Hassin dijo en un momento, pero fui yo que denuncié que había un fraude en noviembre de 2024, ¿qué pasó de ahí en adelante? Hubo que esperar hasta junio, donde el Partido Fuerza del Pueblo dice, ay, eso está quebrado. Después el Colegio Médico dijo, es que tienen mucho que no pagan. Entonces, eso es lo que destapa, porque si no hubiéramos enterado. Y después entonces 2 periodistas investigadoras empiezan a sacar los contratos y empiezan a sacar y datos que la Contraloría, que compras y contrataciones, y que la propia CISALRI no se dio cuenta. No se dio cuenta. Hasta el DNI, que mantiene informado a los presidentes de la República de todo, no se dio cuenta de lo que pasó ahí. Entonces tú dices, hay un tema de controles, pero óyeme, todavía lo peor es que personas que cuestionaron la corrupción, inclusive familiares de él, que estuvieron en la Plaza de la Bandera, por suerte los videos están ahí ahora, ya todo lo que se produce y todo lo que usted habla, eso se queda para siempre en las redes. Entonces, esta gente hablando de corrupción y con pancarta, entonces cuando usted llega al poder usted va a hacer lo mismo que usted criticó. Pero Ramón, es que aparentemente, es decir, todo el mundo es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario. Pero mientras esto se estaba produciendo, que parece, y hubo empresas que se crearon justamente ahí mismo en el 2020 y que tuvieron la dicha de que inmediatamente consiguieron contratos millonarios, cuando aquí hay empresas, cientos de empresas dominicanas que han tenido que cerrar por quiebra, y donde se ha hablado tanto de que se deben distribuir y que hay un porcentaje para pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo es posible que las compras, por ejemplo, de medicamentos, en un 80% se le hiciera nada más que a una sola farmacia? Que no la mencionaron. ¿Por qué las otras no, si vendían lo mismo, por qué no se le compraba? ¿Por qué no había un principio, como dice el presidente, de que le llegara a todo el mundo? ¿Tú te acuerdas cuando el presidente Danilo Medina comenzó a sortear para que le toque escuela y obra, para que le tocara el que nunca le había tocado? No, y de que un porcentaje de las compras a las MIPIMES. Hay un porcentaje de la compra a las MIPIMES. Entonces, todo eso se echó a pique. ¿Qué costaba, Ramón, comprarle a una farmacia, vamos a decir, a un centro médico, sus servicios, en diferentes localidades del país, que los hay? Gente con prestigio, con una tradición, pero llega una con un nombre, con todos los recursos, y las otras no tienen posibilidad. Por eso, señores, el que conoce bien cómo funcionan las empresas en la República Dominicana dice que son muy valientes que se mete aquí a tener una empresa. Es muy valiente porque aquí hay una competencia desleal a todos los niveles, y no es verdad que dan oportunidades y que te compran y que te prestan. Señores, no crean, esas son leyendas urbanas, no crean en eso. Ahora, ¿tú sabes qué produce todo eso? La desgracia del costo de las campañas en la República Dominicana. Es decir, el empresario que aporta dinero a una campaña lo saca, porque eso es una inversión, eso no es un gasto. Y mientras las campañas sigan costando tanto, veremos los riferos, los narcotraficantes, todo el mundo dando dinero a la espera de sacarlo de alguna forma. Ahora, yo me río, Ramón, porque uno de los puntos que más se destaca de la República Dominicana es nuestra estabilidad política. Pero cuando tú te pones a auscultar cómo funciona la política en la República Dominicana,
quedan muy mal parados. Primero porque nos cuestan miles de millones de pesos y en un año no electoral se llevan 40 y 50 millones de pesos, no sé, o más, que se puede utilizar para otras cosas, pero a la vez ellos siguen cotizando y pidiendo al empresariado, al narco, a los banqueteros, a los dueños de banca y al que tenga dinero. La campaña se define por eso. Se pusieron sujetos no obligados y el que obviamente dicen que el que nada debe, nada teme. Si usted no tiene miedo a ser revisado y auscultado, ¿por qué entonces le ponen la traba a otro, pero a mí no? Porque hay que revisarte a ti y yo no puedo ser sujeto de revisión. Entonces, esa estabilidad política que tenemos, señores, un día va a haber un quiebre porque la gente está mirando que mientras ocurre eso, este escándalo, por ejemplo, de ribetes sin precedentes y multimillonarios que languidecen ante cualquier país del mundo, de las cantidades de que estamos hablando y lo que se ha sustraído de la República Dominicana en este y en otros casos, un día la gente se va a cansar. Porque aquí hay muchachos presos con prisión preventiva que no salen porque no tienen los 2.500 pesos de la fianza. Y hay personas que se mueren porque no tienen cómo comprar la insulina de la diabetes o la pastilla de la presión. Yo te voy a dar un dato. Y yo te voy a decir, cuando eso un día explote, yo quiero que me digan a mí de cuál estabilidad vamos a estar hablando. Ayer justamente Rodolfo Valentín, el director de la Defensa Pública, tuvo un encuentro con comunicadores y él daba el dato de que hay presos que no tienen 2.000 o 3.000 pesos para pagar la fianza, pero sin embargo a ese preso le cuesta $26 diarios al sistema. Que uno no sabe en qué lo gastan, ¿eh? Pero todavía lo más grave, tenemos un Ministerio Público y jueces sobrecargados. Él dijo que en este año ellos han logrado en 5.000 casos o auto de no al lugar o que declaren inocentes. Entonces, 5.000 casos que pudieran resolverse en nada, y hubiese salido más barato. Entonces tú tienes un Ministerio Público que está cargado, tú tienes jueces que están cargados, porque aquí todos los casos van a juicio. En otros países, y uno siempre cita a los Estados Unidos, primero es la última instancia, lleva el caso a juicio. Se busca negociación, conciliación. Pero bueno, este tema va a estar sumamente caliente durante todos estos días. Bueno, y que guarden los apuntes, de esto que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Los análisis que se han hecho, porque vamos a tenerlo de referencia. Y los pueblos esperan, pero un día también pueden elegir otro camino. Que ojalá no ocurra, porque uno de los principales valores de este país es la estabilidad política, económica y social. Por otro lado, mire, este fue un caso de un arreglo. El general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, fue condenado a 7 años y 2 meses en el Distrito Sur de la Florida. Él está, miren, esa es la foto de él. Fue general de la policía, ocupó muchas posiciones. Fue retirado en algún momento porque parece que se sospechaba que el individuo no estaba en buenos pasos. Y él forma parte del entramado del ex regidor del PRM, Edison Herrera Silvestre, que ese es en enero que le van a cantar. Estos casos, ellos se arreglan, ellos delatan, ellos dan informaciones y se evita el juicio. 7 años. 7 años menos. Regresa a la República Dominicana. Él pensaba que no le iban a dar la condena de los 7 años. Sí. Pero se le peló el billete y iba a tener que estar 7 años y 2 meses guardado. Que haya una sanción y si esa es la forma, que eso no se festine. Que yo espero que no se festine aquí, Ramón, como se ha hecho en otros casos, yo te voy a decir. Personas que delinquieron, que robaron y van y admiten y entregan el dinero. Y ya. Y andan por ahí limpiecitos, Sí. con la carita, como dicen en mi campo, con la carita muy limpia, por ahí en la calle, y no hizo. Tú sabes que yo no me canso de repetir, cuando uno hace hasta un pique o algo malo, después no se arrepiente, Ramón, ¿sí o no? Sí. Todo el mundo, pero tiene que haber una sanción. En la religión católica, en todas las religiones hay el arrepentimiento. Y uno se arrepiente y la mayoría de los crímenes, de todo tipo que se cometen, la persona, el que lo hace, generalmente luego de cometerlo se arrepiente. Pero eso no lo exime, porque si fuera así no existieran las cárceles, Ramón.
no existiera la prisión, no existiera el castigo. El arrepentimiento no es suficiente. Funciona desde el punto de vista pero que no es religioso. Suficiente, porque si yo te ofendo y te maltrato y te rompo todo y después yo te digo, mira, yo te lo voy a comprar nuevo, okay. Pero y el daño que te ocasioné. No, que ya usted delinquió, Por otro lado, qué bueno que ya Roberto Santana está tomando el caso en sus manos, el caso de los menores. Ya en La Vega sustituyeron policías. Un policía no puede dirigir ni manejar una cárcel, mucho menos cárcel de menores. Un muchacho que lo que era delivery de droga, o que robó, o que quizás hasta mató, pero si ese muchacho usted lo mete en un sitio... Muchas veces ni es por eso, ¿eh? A veces esos son los casos más graves. Son los más graves. Ese muchacho lo violan, ese muchacho lo golpean, está en una estructura deteriorada, durmiendo en el suelo, con mosquitos, con ratones. ¿Qué usted cree que va a salir de esa cárcel? Un delincuentazo. Entonces, hay que comenzar con la reforma penitenciaria a los menores, porque esos serán los grandes criminales de mañana si no los educan, si no los hacen practicar deporte. Mira, es que vienen de hogares generalmente hay una estadística de un 60, algo así, monoparentales, o que se lo dan a la abuela para que los críe y son niños con muchas carencias. Y lo primero es un abordaje psicológico, Ramón. Y como dice Roberto Santana, es el peor lugar de llevar a un menor de edad. Porque antes se decía una correccional. Sí. Pero una correccional debe estar repleta de psicólogos, de psiquiatras, de religiosos que le enseñen el amor a Dios, de deportes, de buscar qué hay detrás de ese ser humano. Y que se preparen. Y yo te voy a decir, de médicos de la salud mental, en este caso de psiquiatra, para ver qué es lo que pasa con esa persona y entregarlo a la sociedad más rehabilitado. Y si puede, en algunos casos si puede haber alguna reunificación familiar, cómo hacer esa conexión de nuevo. Pero es con el garrote. Imagínate tú un muchachito que lo violan, que le dan palizas frecuentes. Que la corrección es con paliza. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Entonces yo no me conformo. Esos policías abusadores deberían estar presos. Debían de estar presos, eso es verdad. Debían de estar presos. No trasladados, no. Presos. Y ojalá que el gobierno aporte los recursos para construir lugares decentes, lugares donde el muchacho tenga un buen ambiente. No es que sea un hotel 5 estrellas, no. Pero no lo que hay actualmente. Porque si estamos luchando porque los que son adultos tengan correccionales tipo la nueva cárcel de Las Parras, con mayor razón en el caso de un adolescente. Por otro lado, tenemos noticias de Zona Franca, porque hubo un encuentro que participó el presidente, el ministro de Industria y Comercio, el director de Zona Franca, con la buena noticia de que las Zonas Francas sobrepasaron los 200.000 empleos, 200.134. Decía el presidente que a raíz de la pandemia bajó a 119.000 los empleos. Hubo una vez que hubo 200.000, pero cuando se abrió el comercio y China irrumpió con su manufactura barata, aquí se perdieron como 50 o 60.000 empleos. Y las exportaciones, 7.936 millones a noviembre, haciendo siempre la salvedad que ese no es un dinero que se queda aquí. Eso contablemente fueron exportaciones de República Dominicana, pero ese es un dinero de empresas extranjeras. Bueno, pero genera empleo, comida, ventas, es decir, reduce la falta de empleo que... No, hay unos dólares porque ellos tienen que canjear dólares, para fines de pagar los salarios y unos insumos que ellos compran aquí. Nos vamos a comerciales, pero volvemos.